Bien, buenos días para todos. Espero que estén bien. Eh, Vamos a trabajar un poquito más concentrándonos en lo que estábamos viendo el periodo pasado relacionado con diagramas de cuerpo libre. ¿Todos ven bien ahí? ¿Ustedes allá ven bien? ¿Sí? Bueno, importante entonces recordar que cuando nosotros tenemos un diagrama de cuerpo libre, básicamente esto a qué se refiere. Se refiere al conjunto de fuerzas que yo en algún momento, eh, o más bien, sí, como un dibujo de las fuerzas que se aplican sobre un objeto. O sea, vamos a decir que ese es el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas aplicadas sobre un objeto en determinado momento. Y siempre que yo haga un diagrama de cuerpo libre, esa es mi labor. Distinguir cada una de las fuerzas. Y no caer en el error, en ocasiones nos pasa, de señalar la misma fuerza, pero asignándole dos nombres diferentes. Eso es algo bien pero bien importante que tenemos que tener en cuenta siempre que estemos trabajando este tema de los diagramas de cuerpo libre. Entonces, digamos que un ejemplo bien sencillo es cuando yo, por ejemplo, tengo una superficie y digamos que sobre esa superficie yo tengo una caja. Vamos a suponer que no hay viento. Vamos a suponer que es una superficie completamente lisa donde no hay fricción, aunque esos son casos ideales. Y a partir de eso, suponemos que el objeto se encuentra completamente quieto. La pregunta que yo les hago es, si el objeto se encuentra completamente quieto, en este caso, ¿ustedes creen que está o no actuando alguna fuerza sobre el objeto? Sobre esta caja de acá. No se actúa ninguna fuerza, no actúa de eso. ¿Hay alguien más que diga otra cosa? Sería el contrario. La caja está haciendo fuerza en eso. ¿La caja está haciendo fuerza sobre qué? Sobre la superficie. Sobre el suelo. Bueno, eso es algo cierto, pero enfoquémonos digamos más que eso en pensar sobre la caja. ¿Hay alguna fuerza? Entonces, por ahí escuché, ¿fuiste tú? Que habló de la fuerza causada por la gravedad. ¿Sí? La fuerza de la gravedad es una fuerza que, digamos, siempre que digamos el objeto se encuentra en un planeta o en la luna, va a experimentar digamos, esa fuerza. O el sol, siempre está esa fuerza. Y recordemos que para hablar de esa fuerza, nosotros dábamos un concepto que era el concepto de peso. Entonces recordemos que esa fuerza siempre la vamos a pintar hacia abajo. ¿No es cierto? Donde recordemos que si ese objeto tiene una masa que nosotros llamamos m, el peso, que en inglés se dice weight, vamos a decir que para la caja es igual al producto de su masa por la aceleración gravitacional. Entonces recuerden que en el caso de la Tierra, esto es aproximadamente 10. Lo que significa que si, por ejemplo, la caja tuviera una masa de 30 kilogramos, pues yo lo que hago es multiplicar 30 por 10 y eso me daría 300. ¿300 qué? 300 newton, porque recuerden que las fuerzas siempre las medimos en newton. Entonces esa sería una fuerza, la fuerza de atracción gravitacional, bajo la cual todos y cada cosa en este planeta nos encontramos. ¿Está entendido o no está entendido? ¿Sí o no? ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? Valerie. Entonces Valerie nos está hablando de un asunto bien
interesante, bien importante, y es que la caja siempre ejerce, o sea, siempre que nosotros estemos apoyados sobre una superficie, nosotros vamos a ejercer una presión sobre esa superficie, ¿no es cierto? Esa superficie está soportando a la caja. La pregunta es, ¿qué está soportando como tal esa superficie de la caja? Pues su peso, ¿no es cierto? Nosotros todos tenemos un peso. Cada uno de ustedes tiene un peso diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene una masa distinta. Entonces lo que ustedes hacen es multiplicar su masa por la aceleración gravitacional y eso les da su peso. Ese peso está siendo soportado por el suelo, ¿no es cierto? Entonces, como la superficie soporta ese peso, recuerden que nosotros estuvimos hablando que la tercera ley de Newton a nosotros nos afirma que cuando ejercemos fuerza sobre un objeto o sobre una superficie, que se activa automáticamente una devolución a esa fuerza. Es decir, si yo me apoyo sobre la pared haciendo una fuerza de 500 newton, ¿qué hace automáticamente la pared? Devolverme esa fuerza. ¿Con qué valor? Con los mismos 500 newton, solo que en sentido opuesto. Eso pasa también acá. Entonces, en el caso de esta caja, esa caja está recibiendo una fuerza de atracción gravitacional que es su peso. Ese peso está siendo soportado por esta superficie, ¿sí o no? ¿Y eso qué significa? Que la superficie le devuelve esa fuerza a la caja, ¿no es cierto? Por la tercera ley de Newton. Esa fuerza la vamos a pintar con un vector que ya tiene la misma magnitud que el vector de peso, ¿no es cierto? Solo que va en sentido opuesto. Este va hacia arriba y este va hacia abajo, porque este se activa en respuesta a la, digamos, a la fuerza con la que la superficie tiene que soportar a la caja. ¿Estamos? ¿Sí o no? Esa fuerza, para que lo recordemos, recibe el nombre de fuerza normal. Generalmente se denota con la N mayúscula. En otras ocasiones la podemos denotar con N minúscula. Lo importante es cuando ustedes vean esa N, digamos, hace referencia a la fuerza normal. O sea, cuando nosotros estamos apoyados sobre una superficie, ¿qué hace la superficie? Devolvernos esa fuerza. Y esa fuerza la vamos a llamar de ahora en adelante fuerza normal. ¿Hay alguna pregunta de eso hasta el momento? Entonces decimos que la fuerza normal es esa, fuerza N. Entonces, ¿qué significa? Que si el peso de esta caja fuera de 5000 newton, la fuerza normal viene a ser 5000. Si el peso fuera 100 newton, la fuerza normal fuera 100 newton. Solo que en sentido opuesto. Ahora, cada uno de ustedes en este momento se encuentra sentado en una silla, ¿sí o no? Resulta que el peso de ustedes no está siendo soportado solo por el suelo, sino que parte de ese peso está soportado por la silla, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que ustedes pesaran, ¿qué les digo yo? 800 newton. Si ustedes pesaran 800 newton, de esos 800, si la silla sostuviera 600, los otros 200, ¿quién los sostendría? El piso, ¿no es cierto? O sea, pintémoslo acá. Entonces yo tengo acá una silla, ¿no es cierto? Tengo aquí una persona. ¿Sí o no? Y entonces vamos a suponer lo que les decía hace un momento, que el peso de esa persona es de 800 newton. O sea, el producto de su masa por su gravedad, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasaría
si de esos 800 la silla soporta 600. Pues si la silla soporta 600, eso lo que significa es que el piso estaría soportando los otros 200, ¿no es cierto? Y en ese caso, que es en el caso en el que ustedes cada uno está, ustedes están soportando al menos dos fuerzas, que son las fuerzas normales. ¿Cuáles fuerzas? Pues en primera instancia estaría la fuerza normal de la silla. Voy a poner NS. Es decir, bueno, y lo voy a pintar más pequeño. Es decir, de estos 800 que estoy señalando acá, una parte está siendo soportada por la silla, entonces la silla devuelve esa fuerza. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces la soporta con un valor, digamos, de 600. Y el suelo también aplicaría una fuerza normal. Vamos a poner NP de normal del piso y vamos a decir que vale 200 newton. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo aquí una fuerza que es de 800 newton, que está siendo soportada por una normal de la silla, que es de 600, y una normal del piso, que es de 200. ¿Está o no está claro eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y bueno, ese es un diagrama de cuerpo libre. Resulta que en ocasiones, para uno no ponerse a hacer el dibujo completo de la persona sobre la silla o del motor o bueno, de lo que sea, un diagrama de cuerpo libre se puede simplificar a una cosa muy sencilla. ¿Qué cosa es a la que uno puede simplificar un diagrama de cuerpo libre? Uno puede simplificar un diagrama de cuerpo libre sencillamente a dibujar un punto, un círculo. A eso puede limitar uno un diagrama de cuerpo libre. Entonces, hagamos de cuenta el diagrama de cuerpo libre sobre esta caja. Yo tengo las dos opciones: pintar la caja, pero en ocasiones es más sencillo y ustedes van a encontrar muchas veces en la prueba saber o cuando vayan a un examen universitario que a veces las opciones que le dan a uno le pintan a uno un punto. Entonces a uno le dicen el diagrama de cuerpo libre sobre la caja es y aparece un punto, pues ese punto es ese objeto, ¿sí? Y entonces en este caso lo que uno diría es, bueno, yo lo puedo pintar así, entonces decir fuerza normal, que era lo que decíamos de la superficie, y el peso. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Resulta que empieza a complicarse la cosa en la medida que agregamos más fuerzas. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa caja de la cual estamos hablando, digamos yo tengo esa caja acá, y yo digo, está aquí la caja, y vamos a suponer el caso real. ¿Cuál es el caso real? Que la superficie no es lisa, que sobre la superficie sí hay fricción, es decir, es coarrugada la superficie, y entonces cuando hay fricción, recuerden que la fricción generalmente ocasiona que haya una oposición al movimiento, es decir, si yo empujo la caja en esta dirección, la fricción va hacia la izquierda, ¿sí o no? Si yo la empujo en esta otra dirección, la fricción iría hacia la derecha. ¿Estamos? Entonces, listo, vamos a suponer que por alguna razón apareció una ráfaga de viento soplando sobre la caja. Eso es una fuerza.
Y esa ráfaga de viento va a intentar mover la caja. Pero vamos a suponer otra cosa. Y esa otra cosa es que como hay fricción en el momento en que la ráfaga intenta mover la caja, la superficie pone una resistencia y esa resistencia, digamos que iría hacia la derecha. Entonces yo voy a poner aquí F sub F, hablando de la fuerza de fricción. ¿Fuerza de fricción entre quién? Entre la caja y la superficie. ¿Listo? Si en ese caso a mí me dicen haga un diagrama de cuerpo libre, entonces yo puedo realizar lo que les decía hace un momento, y es hago un círculo acá para decir que esta es la caja, o un punto, ustedes lo pueden hacer con un punto, y entonces decimos, bueno, habíamos planteado que estaba una fuerza normal, ¿no es cierto? Eso fue lo que dijimos al comienzo. Podemos decir que está una fuerza que es la que llamamos el peso de la caja, cual se relaciona con la atracción gravitacional. Podemos decir entonces que aparece el viento. Esa fuerza del viento, digamos, de acuerdo a lo que les estoy mostrando acá, digamos que va hacia la izquierda. Entonces intenta mover el objeto hacia la izquierda, entonces yo digo, listo. F sub B, que sería la fuerza del viento, va hacia la izquierda. Y les decía hace un momento que cuando esa fuerza va hacia la izquierda, entonces aparece la fuerza de fricción entre la superficie y la caja, la cual va en sentido contrario, o sea, esa fuerza, vamos a decir, va hacia la derecha. Y ya no solo me aparecen dos fuerzas, ¿cuántas me aparecen en este caso? 4 fuerzas. ¿Sí o no? Me están apareciendo 4 fuerzas. Al aparecerme esas 4 fuerzas, tengo yo que empezar a analizar algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a mover el objeto? ¿No se va a mover? Segundo, las fuerzas están todas en el mismo eje. Y recuerden que basado en eso, yo les decía a ustedes que cuando nosotros tenemos esto, digamos que puede pintar uno unos ejes, por ejemplo. Esto lo llamamos eje Y. Eje Y. Eje Y. Y esto de aquí lo llamamos eje X. Digamos que siguiendo ese convenio que ustedes ven en álgebra, ¿sí? Donde uno habla en álgebra que lo que es vertical está en Y, ¿sí o no? Y que lo que es horizontal está en X. A partir de eso, yo puedo empezar a mirar qué fuerzas hay en X, qué fuerzas hay en Y. Entonces, por ejemplo, ¿qué fuerzas estarían en X? El viento. Muy bien, entonces en X está esta fuerza que es el viento, ¿no es cierto? ¿Y qué otra fuerza estaría? La fuerza de fricción. Muy bien, la fuerza de fricción. ¿Sí o no? Tengo 2 fuerzas en X. Ahora, en Y estaría la fuerza normal
y estaría el peso. Eso es una cosa que yo tengo que hacer, empezar a distinguir. Entonces yo digo, listo. Voy a escribir qué fuerzas están actuando en X y qué fuerzas están actuando en Y. Y como decían ustedes, está la fuerza del viento y está la fuerza de fricción. ¿Listo? En X, ¿qué fuerzas estaría? Estaría la fuerza normal y estaría el peso. ¿Quedó entendido? ¿O hay alguna pregunta? Entonces, cuando yo tengo esas fuerzas, una cosa que es muy importante hacerla es, teniendo en cuenta que cuando yo tengo un plano cartesiano como el que les estoy señalando, con ejes vertical Y y horizontal X, es importante que yo pueda señalar unas direcciones para esas fuerzas. ¿Cómo? Basado en lo que uno en álgebra ve. ¿Qué ve uno en álgebra? Por ejemplo, en el eje X. Que si un lado es positivo, el otro debe ser negativo. Lo mismo en Y. Si un sentido es positivo, el otro debe ser negativo. Entonces, en este caso, yo voy a decir que si la fuerza de fricción que va hacia la derecha fuera positiva, la fuerza del viento que va hacia la izquierda, ¿qué signo debería tener? Y eso es lo que yo hago. Entonces yo digo, listo, entonces acá esta fuerza del viento la voy a tomar como negativa. Mientras que la fuerza de fricción la voy a tomar positiva. ¿Estamos? Lo mismo hago con las fuerzas verticales. Si la fuerza normal que va hacia arriba yo la tomara como positiva, ¿cómo tendría que tomar el peso que va hacia abajo? Entonces aquí decimos, perfecto. Peso negativo, fuerza normal, positiva. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? Entonces, resulta que un paso que uno hace cuando tiene en cuenta estos diagramas de cuerpo libre es realizar sumatorias de fuerzas. Entonces, en una sumatoria de fuerzas, yo asocio la sumatoria de fuerzas en X, o sea, fuerzas horizontales, y la sumatoria de fuerzas en Y, es decir, fuerzas verticales. Entonces, hagámoslo. Yo digo, listo, perfecto. Aquí está la sumatoria de fuerzas en X. Para las personas que no hayan visto este término, es una letra griega llamada sigma y es muy usada en matemáticas para abreviar la palabra sumatoria. Entonces, si yo pongo sigma de fx o sigma fx, lo que yo estoy diciendo es sumatoria de fuerzas en X. ¿Listo? Si yo pusiera sigma fy, ¿qué significa eso? Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo acá, listo. Yo hago esa sumatoria de fuerzas. Yo digo, de acuerdo a lo que vimos en el cuadro pasado, estaría la fuerza del viento que es negativa y la fuerza de fricción que es positiva. Eso es lo que yo hago. Yo digo, listo. Entonces, fuerza del viento que es negativa, más, porque aquí pongo más, porque voy a colocar la fuerza de fricción, la cual es positiva. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Ojo acá. De acuerdo a este dibujo, si ustedes se dan cuenta, intenté colocar
la fuerza del viento y la fuerza de fricción con vectores, digamos, con la misma longitud. ¿Sí o no? Intente que esta fuerza pintada en azul y esta fuerza pintada en morado tengan la misma longitud. ¿Qué significa que yo represente dos fuerzas con la misma longitud? ¿Alguien me podría decir? Lo dije, eso lo expliqué cuando pinté la normal y el peso con la misma longitud. ¿Alguien me puede recordar qué significa eso? Lo expliqué, empezando. ¿Qué significa que dos fuerzas se pinten con la misma magnitud, con la misma longitud? Que valen igual. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Eso lo puse acá. Les había dicho que estas dos fuerzas, la normal y el peso, las pintaba con flechas o vectores de la misma magnitud, la misma longitud, significando que valen lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, que si esto de aquí vale 500, ¿cuánto debe valer esto de acá? 500. Y eso no solo se va a aplicar verticalmente, también se va a aplicar horizontalmente. Cuando yo pinto fuerzas que tienen la misma longitud, entonces eso lo que significa es que son fuerzas que valen lo mismo. Si por ejemplo esta fuerza morada la hubiera pintado con una flecha muy chiquita y esta fuerza azul con una flecha mucho más grande, lo que significaría es que la fuerza azul es más grande que la morada. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. ¿Está claro o no está claro? Bien, entonces, tengo eso ahí. Resulta que entonces, como las pinté con la misma longitud, esta fuerza de aquí vale lo mismo que esta. Pregunta: si valen lo mismo y la una es positiva, la una es negativa, mientras que la otra es positiva, ¿qué significa? Que su sumatoria, esta sumatoria, ¿cuánto me da? Me tiene que dar. Cuando yo tengo dos números iguales, pero con signos distintos, y yo los sumo, ¿qué me tiene que dar eso? ¿Cómo? Me tiene que dar 0, perfecto. ¿Sí o no? O sea, si esto de acá, digamos, valiera 100, esto también tiene que valer 100, porque estoy hablando de fuerzas iguales, ¿no es cierto? Entonces, si esto valiera 100 y esto valiera 100, pues yo diría menos 100 más 100, ¿eso qué me da? 0. ¿No es cierto? Si las fuerzas no fueran iguales, esa sumatoria no me daría 0. Pero por el momento estoy hablando de fuerzas que tienen el mismo valor. ¿Está entendido o no está entendido? Y de acuerdo a lo que dijimos, o ustedes me dijeron más bien, ese valor me tiene que dar 0. ¿Qué significa que el valor me dé 0? Significa lo que hablábamos en las leyes de Newton, que el objeto está en equilibrio. ¿Cuándo un objeto está en equilibrio? Cuando la sumatoria de fuerzas sobre él dan 0. Por ejemplo, en este caso, la silla sobre la cual cada uno de ustedes está sentada, está en equilibrio. ¿Por qué? Porque la silla hacia abajo está recibiendo el peso de ustedes, ¿no es cierto? ¿A quién le está transmitiendo la silla ese peso de ustedes? ¿A quién? Al piso.
¿Y qué hace el piso? Le devuelve, recibe ese peso y se lo devuelve, ¿sí o no? Entonces, si la silla estuviera recibiendo en este momento 600 newton, la silla le transmite esos 600 newton al piso y el piso se los devuelve. Entonces podríamos decir 600 newton negativos y 600 newton positivos. Y si yo hago esa sumatoria de fuerzas, ¿qué me hace sumatoria de fuerzas? 0. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Si las dos también son positivas, ¿no cero? Dime. Si las dos fuerzas también son positivas, ¿no cero? No. Las iguales se suman. Cuando las fuerzas son iguales y van en el mismo sentido, no hay equilibrio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estas fueran positivas, y es un decir, que esta valiera 200 y esta 200, pues como este menos no está, la suma te va a dar 400. ¿Listo? ¿Qué otra cosa para tener en cuenta? Si vale 400, pues entonces el objeto empieza a acelerar. Eso lo vamos a ver la otra clase. ¿Listo? ¿Hasta ahí está entendido o no está entendido eso? ¿Qué pasa con el otro eje? El eje Y. En este caso, ¿cuántas fuerzas tengo? ¿Cómo? ¿Cuántas fuerzas tengo en el eje Y? La fuerza normal y el peso, ¿sí o no? Ya dijimos que si una es positiva porque va hacia arriba, la otra que va hacia abajo necesariamente debe ser negativa. Lo que define eso es los sentidos. Entonces, en este caso, lo que ustedes dicen es, listo, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Está la fuerza normal, está el peso. Ya dijimos que la fuerza normal va hacia arriba, entonces la tomamos como positiva. No le coloco nada. Mientras que el peso, que va hacia abajo, lo tomamos como negativo y por eso le colocamos el signo menos. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a lo que vimos hace un momento, también establecimos que el peso y la fuerza normal son iguales en estos casos, ¿no es cierto? Por lo tanto, como son iguales y tienen signos distintos, ¿qué me tiene que dar esa suma? 0. 0. Lo cual significa que esa caja está en equilibrio, sea verticalmente o horizontalmente. Por lo tanto, en ese momento, si la caja está en reposo, va a permanecer en reposo. Así aparezca el viento. Viendo que el viento, en ese caso, está siendo igual que la fuerza de fricción. ¿Quedó entendido? ¿Sí o no? Bueno. Entonces resulta que ahora ustedes me van a hacer el siguiente ejercicio. Tengo la misma superficie. Tengo la misma caja. Me dicen que la masa de esa caja es de 30 kilogramos. Que la caja está en la Tierra. Como está aquí en la Tierra, tomemos la aceleración gravitacional cercana a los 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y me dicen, ojo a esto, que hay una persona que aparece empujando la caja. Esa persona empuja la caja con una fuerza de 500 newton. En el momento en que la persona empieza a empujar la caja, enfrenta dos oposiciones. Una es el viento
Digamos que está soplando en sentido contrario. La persona está empujando hacia la derecha y el viento está empujando hacia la izquierda. Y la otra fuerza que aparece es la que mencionamos hace un momento, la cual es la fuerza de fricción. Entonces, vamos a suponer por un momento que, que la fuerza del viento tiene un valor de 300 newton. Entonces, ustedes tienen que hacer tres cosas. Número uno, me hacen el favor, hacen el diagrama de cuerpo libre sobre la caja. ¿Listo? Para este caso. Número 2, obtienen las fuerzas en cada eje, ¿no es cierto? Y por lo tanto hacen la sumatoria de fuerzas. Y número 3, me tienen que hallar esta fuerza de fricción. ¿Qué van a suponer? Van a suponer una cosa bien importante, y es que la caja está en equilibrio. ¿Listo? Yo ya expliqué hace un momento lo que es el equilibrio. Entonces, me hacen el favor, empiezan a trabajar, tienen a partir de este momento 5 minutos para hacer ese ejercicio, y ahorita empiezo a preguntar uno a uno. Entonces, ya tuvieron un tiempito para intentar rayar algo. Vamos a ir viendo entonces cómo sería este caso. El primer punto que les dije a ustedes era que hicieran el diagrama de cuerpo libre sobre la caja, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre sobre la caja, entonces vamos a suponer que lo voy a hacer con algo así puntual. Digamos que esta es la caja, ¿sí o no? Vamos a suponer eso como la caja. Dime. Recuerden que les dije hace un momento que yo cuando hago el diagrama de cuerpo libre tengo la opción de ponerme a pintar la caja o el objeto que sea, sencillamente ponérselo como un punto. Ay, ¿no está presentando? Nos puso lento eso. ¿Ah, ya estaba así antes? No. Permítanme salgo un momento. Se puso lento el internet. Se fue un buen rato esto. Listo. Entonces, como les venía diciendo, tengo esta caja, ¿no es cierto? Que la puedo ir representando como un punto. ¿Sí o no? Entonces, sobre esa caja, tal como ustedes ven acá, decimos, listo, está en la tierra, o sea, está la fuerza que generalmente empezamos pintando, que es el peso, ¿sí o no? Diríamos, una fuerza es eso, el peso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? Tenemos el peso. ¿Qué otra fuerza tenemos?
Tenemos entonces que esa caja está sobre una superficie, ¿sí o no? ¿Y eso qué ocasiona? ¿Que qué fuerza aparezca? Dime. Antes que eso. Ya dijimos que ese es el peso. No te entiendo. Sí. ¿Tengo qué? No, no importa. No. Igual eso es para la videollamada. Ah. Igual eso es para la videollamada, no, no hay lío. Entonces, recuerden que les decía que está esta fuerza, ¿no? La fuerza normal, ¿sí o no? ¿Causada por quién? Por la superficie. Fue de lo primero que vimos hoy, ¿no? Entonces yo digo, claro, como esta caja que estamos pintando acá también está sobre una superficie, entonces ¿eso qué ocasiona? Eso ocasiona que yo tenga... Permítame un momento, me hiciste dudar. Entonces eso ocasiona que yo tenga que pintar esta fuerza que llamamos fuerza normal. ¿No es cierto? Entonces ya tengo el peso y tengo la fuerza normal. ¿Tú ibas a preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces listo. Ya están esas dos fuerzas. ¿Qué otra fuerza está apareciendo sobre la caja? Dime. Entonces está la fuerza del viento, ¿sí o no? Dijimos que esa fuerza está yendo hacia la izquierda. Entonces yo la voy a pintar con esa dirección. Yo voy a decir, está la fuerza del viento. ¿Qué otra fuerza está? La que aplica la persona. Y ojo a esto, ustedes se van a dar cuenta de una cosa bien importante. Y es que esa fuerza que la persona aplica, que la estoy aquí pintando en morado y la estoy denotando con la letra F, es una fuerza que la estoy, digamos, la longitud de esa fuerza la estoy haciendo mucho más grande, ¿no es cierto?, que la longitud de la fuerza del viento. ¿Alguien me puede decir por qué pasa eso? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Dime. Claro, estoy diciendo que la fuerza de la persona es mayor que la fuerza del viento. ¿Y por qué creen ustedes que en este caso yo tengo que pintar más grande la fuerza de la persona que la fuerza del viento? Porque si el viento fuera mayor, el viento se llevaría a la persona y el objeto. No necesariamente. Yo no he dicho, digamos, en este sentido. Desde que les di el problema, nunca les dije hacia dónde se va a mover. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que pinté más grande la fuerza de la persona que la fuerza del viento? Digamos que hagámosla un poquito más pequeña, solo un poco. Sí, pero ¿por qué necesariamente en este caso tiene que ser mayor la fuerza de la persona que la fuerza del viento? ¿Saben por qué? Porque resulta que hay otra fuerza que se está oponiendo a esta que está aplicando la persona. No es solo el viento, también es ¿quién? La fricción. Y recuerden que dijimos que el objeto está en equilibrio. ¿Qué significa que está en equilibrio? Dime. Que el resultado de la fuerza
La sumatoria de fuerzas da 0, ¿sí o no? O sea, las fuerzas se anulan entre sí. Entonces, si yo tengo dos fuerzas hacia la izquierda y una hacia la derecha, yo necesito tener en cuenta que esta fuerza tiene que ser igual a la suma de las otras dos. O sea, a la suma de la fuerza del viento más la suma, digamos que, de la fuerza de fricción. Digamos que lo que estoy intentando es pintar que la suma de estas dos fuerzas, vean ustedes eso en longitud, está siendo igual a esta otra. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Y como tal, entonces estas dos fuerzas tienen que estar en longitud igual que esta morada. ¿Vamos bien o no vamos bien? Entonces esa era la razón por la cual yo necesitaba pintar la fuerza de la persona mayor que la fuerza del viento. ¿Preguntas, dudas? ¿Me falta alguna otra fuerza por pintar? Revisen el dibujo y me avisan, porfa. ¿Me faltó o no me faltó? Están todas, ¿no es cierto? Entonces, ya dejo eso así. Bueno, ¿qué era lo otro que les había pedido el favor que hicieran? Después del diagrama de cuerpo libre. Dime. Las fuerzas en cada eje, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el eje X, ¿qué fuerzas creen ustedes que aparecen? Entonces está la fuerza del viento, está la fuerza de la persona y nada más. Muy bien, la fuerza de fricción. Vean que tengo 1, 2, 3 fuerzas horizontales. ¿Sí o no? Entonces yo digo la fuerza de fricción. Tengo 3 fuerzas. De esas 3 fuerzas empiezo a escoger sentidos. Por ejemplo, Chency, ¿a qué le darías tu sentido positivo en este caso? A la derecha. O sea, ¿cuál de todas? A la fuerza de la persona. Pues vamos a escoger esta como positiva. ¿Qué significa que cuáles deberían ser negativas? La fuerza del viento y la de fricción, ¿sí o no? O sea, esta sería negativa y esta sería negativa. ¿Vamos bien? Ahora hacemos exactamente lo mismo con las fuerzas verticales. ¿Qué fuerzas verticales hay? Entonces está la normal. Se volvió a frenar esto. Está la fuerza normal. Está el peso. Entonces decimos, está la fuerza normal, está el peso. La fuerza normal la estamos dando como positiva, el peso lo estamos dando como negativo. ¿Listo? Y ya después de eso, les decía, hagan la sumatoria de fuerzas. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, eso viene a ser fuerza del viento, fuerza de la persona y fuerza de fricción, ¿sí o no? Entonces yo digo, listo, tengo acá fuerza del viento negativa, fuerza de fricción negativa, fuerza de la persona positiva, ¿no es cierto? En el mismo dibujo yo les di los valores. Sabemos que esta fuerza vale 500,
Sabemos que la fuerza del viento vale 300 y esta fuerza la tenemos que obtener. Entonces decimos, listo. Acá. Esto entonces decíamos es 300. Esto de aquí no lo conocemos, entonces lo dejamos tal cual. Y esta fuerza sabemos que es 500. Resulta que como el sistema está en equilibrio, decimos la sumatoria de fuerzas tiene que dar 0. ¿No es cierto? Como el sistema está en equilibrio y la sumatoria de fuerzas tiene que dar 0, ¿qué podríamos deducir? Que la fuerza de fricción, ¿cuánto tendría que valer? 200, ¿no es cierto? Para anular completamente estos 500. Entonces aquí uno dice, fuerza de fricción tiene que ser de 200 newton. ¿Sí ven cómo la sumatoria de fuerzas me permite en algún momento hallar incógnitas? Ahí ya pude deducir que la fuerza de fricción tiene que valer 200. ¿Está claro o no está claro eso? ¿Te perdiste? ¿Te perdiste? ¿Desde dónde? Bueno. Entonces decíamos que el sistema está en equilibrio. Si está en equilibrio, esta sumatoria te tiene que dar 0, ¿sí o no? Entonces si tú haces menos 300 más 500, ¿eso qué te da? Menos 200. Entonces por lo tanto, esa fuerza debe valer 200. ¿No es cierto? ¿Estamos? Que si tú lo quieres colocar con sentido, tú le puedes colocar menos 200, diciendo que hacia la izquierda. Y listo, y la sumatoria de fuerzas en Y decimos que entonces en este caso es la fuerza normal menos el peso, eso me da 0, donde tenemos que la masa del objeto son 30 kilogramos, ¿no es cierto? Como peso es masa por gravedad, yo multiplico 30 por 10, eso me da 300. Entonces cuando hago esa operación, yo digo fuerza normal menos 300, que es el peso, me tiene que dar 0. Por lo tanto la fuerza normal de cuánto debe ser, también de 300, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la manera como se plantean ese tipo de ejercicios. Ya con esto doy esta grabación por sentada para la burbuja de la otra semana.